Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Yo Ciudadano, el programa donde escuchamos tu voz. Acordate de seguir participando en nuestro programa a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Esta noche vamos a tocar un tema sumamente importante para todos nosotros. ¿Sabías que en Argentina hay 60 millones de teléfonos celulares, siendo que somos 40 millones de habitantes? Bueno, esta noche, además de nuestro informe y de la voz de la calle, tendremos nuestros invitados. ¿Nos puedes decir quiénes son, Victoria, por favor? Buenas noches a todos. En el programa de hoy contaremos con la participación de Sebastián Raspanti, el abogado que inició una demanda contra la empresa telefónica Claro. Muchísimas gracias, Victoria. Ahora empezamos con nuestro informe. Vamos al informe, señor director. Compañías de celulares y la carencia del buen servicio. Gran porcentaje de usuarios de telefonía celular aseguran tener problemas para realizar llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar el servicio de Internet. Esto se ve reflejado en la cantidad de reclamos que reciben las compañías telefónicas a diario. En Argentina, de 40 millones de habitantes, existen aproximadamente 60 millones de celulares activos. La falta de inversión por parte de las empresas y el espectro radioeléctrico colapsado llevan al usuario a tener que soportar interrupciones y fallas en el servicio. La alta deficiencia en la prestación de los servicios por parte de las compañías telefónicas ha provocado que la Defensa del Consumidor de Córdoba aplique multas por más de 3 millones de pesos a varias empresas de telefonía de la provincia. Sanciones que se le han aplicado a distintas telefónicas en función de ver una reiterada conducta de mala práctica comercial frente a sus usuarios. Hay empresas que inclusive tienen de esto, te diría, casi una política comercial hecha en función de la mala praxis. La mala prestación incluye venta de celulares con defectos en su funcionamiento sin asegurar el servicio técnico adecuado, ofrecimiento publicitario y posterior venta de servicios de Internet que luego no fueron efectivamente prestados al cliente, facturación de servicios a Internet correspondiente a determinada velocidad de navegación que no se ajusta a la realidad, registro y cobro sin consentimiento del cliente de suscripciones o trivias que suponen un costo adicional para el cliente. Falta de trato digno en la atención al cliente cuando estos realizan reclamos. Dificultad para efectuar la baja del servicio. Ofrecimiento a través de pautas publicitarias, de llamadas o mensajes de texto gratuitos entre líneas de la misma empresa que luego son cobrados sin cumplir con la oferta informada. Obtener un servicio de telefonía celular de excelencia es prácticamente imposible. Las prestaciones de servicios telefónicos van en deterioro. Como novedad de los últimos días, se oficializó que las empresas de celulares eliminan la posibilidad de una navegación ilimitada. Todo lo expuesto conduce a que los reclamos de los usuarios sean cada vez más, y al no conseguir respuesta satisfactoria de las empresas, canalizan su disconformidad ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Yo vivo en una ciudad. Muchas gracias, señor director. Muy buen informe. Bueno, además, nosotros ahora vamos a presentarles un caso. Victoria, ¿nos explicás de qué se trata el caso este? Así es, Eduardo. Recordemos que en marzo de este año, la Cámara Sexta en lo Civil y Comercial de la provincia de Córdoba condena a la empresa telefónica Claro a pagar la suma de 280.000 pesos en concepto de daño punitivo, tras haberse demostrado que tuvo comportamientos desleales hacia el consumidor, en este caso el doctor Raspanti. Ok, muchísimas gracias, Victoria. Vamos a un corte y en el segundo bloque vamos a una entrevista exclusiva con el doctor Raspanti. Gracias. Yo vivo en una ciudad. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de este programa de Yo Ciudadano, donde estamos tratando el servicio de telefonía celular. Como vos sabés, podés participar de nuestro programa a través de nuestras redes sociales, que cada vez van increciendo. Vamos a ver qué dijeron las redes sociales de este tema y para eso vamos con Noelia. Gracias. Muy buenas noches a todas las personas que recién se suman a la pantalla de Yo Ciudadano. Les comento que hoy estamos desarrollando el tema del servicio de telefonía celular en nuestro país. Hemos hecho una consulta en nuestra página de Facebook para ver cuál es el reclamo más usual que las personas tienen respecto a la telefonía celular. Compartimos con ustedes algunos de los mensajes.
Bueno, uso de celulares, ¿cuál es el reclamo más frecuente? Fallas en el envío de mensajes, problemas de navegación o imposibilidad para realizar o recibir llamadas. Algunos de los mensajes los vamos a compartir ahora. Maxi Barreto, el servicio de llamadas, tanto recibir o llamar, es muy malo en todas las empresas de comunicación. Totalmente saturado, hay una falta de invención y cada vez el servicio más caro y deficiente. Seguimos viendo. Muchos comentarios hemos tenido. Lau Velardes. En ciertos lugares de la ciudad el cel se queda sin señal y es imposible realizar llamadas y enviar mensajes. Al igual que la navegación, muchas veces el servicio que te ofrecen las compañías no es muy bueno. Julieta Villagra. Primero, no poder realizar llamadas y cuando sí se puede se corta. Todas las empresas prometen mejor comunicación, precio y señal y no cumplen. Me encantaría que haya un cambio en esto, ya que pagamos por un servicio que no se cumple. Nadie tieme. El reclamo más usual que tengo es cuando no puedo realizar llamadas o enviar mensajes teniendo saldo para poder hacerlo. De todos modos, cuando te comunicas con la empresa, claro, sería mi caso, la respuesta es siempre la misma. Te deriva, te dejan asentado el reclamo o se les cayó el servicio. Bueno, a todos ustedes los invitamos para que sigan comentando, para que sigan dejando sugerencias en nuestra página de Facebook o en Twitter. Y les recuerdo las direcciones que también figuran en pantalla. Nuestro Facebook es facebook.com/YoCiudadanoCBA y Twitter @YoCiudadanoCBA. Ahora sí, continuamos con Eduardo. Muchas gracias, Noelia. Bueno, nuestras redes crecen y crecen. Hoy estamos con el doctor Sebastián Raspanti, que tiene un triple carácter, ¿no, doctor? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Digo triple carácter porque es consumidor, damnificado y además, digamos, demandante, ¿no? En un caso bastante importante que terminó ahora hace poco. ¿Por qué no nos cuenta rápidamente de qué se trata el caso? Sí, el caso fue un caso que se inició hace unos 5 años aproximadamente. Yo vi que en la factura me cobraron un cargo de gestión de cobranza, es decir, era un monto de 7 pesos que se cobraba cada vez que uno ingresaba en mora, es decir, cada vez que uno no pagaba la factura. Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, cargo de gestión de cobranza, quiere decir que la empresa te tiene que llamar para gestionar que vos pagues. Realizar alguna gestión. Realizar alguna gestión, cualquiera sea la gestión, ¿no? Bueno, esa gestión no se realizaba nunca, digamos. Simplemente automáticamente se cobraban los 7 pesos cada vez que yo ingresaba en mora, es decir, que no pagaba la factura, a la vez se cobraban los intereses moratorios. Entonces, reclamo a la empresa, primero como primera medida, hago un reclamo por vía telefónica como normalmente se hace, reclamo varias veces, hablo con Nadia, Natalia, Sofía, con todas las personas que uno normalmente habla. Un montón de gente que no se sabe quién es. Sí, bueno, por supuesto empleado de la empresa, luego con sí, claro, jerárquicos de la empresa, demás cuestiones, nunca obtuve ninguna solución. Me canso, como normalmente se cansa todo el mundo, de llamar por teléfono infructuosamente, y reclamo ante defensa del consumidor. Hago un reclamo por ese rubro. En realidad, también para cronicar cómo fue realmente la situación, yo me cansé de una serie de incumplimientos de la empresa. Que esto es como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Que no es necesario narrarlo porque todos estamos acostumbrados a que día a día ocurren estos avasallamientos, ¿no? Justamente a raíz de todas estas cuestiones nosotros fuimos a la voz de la calle, fuimos a preguntarle a los ciudadanos comunes, entre los que estamos nosotros por supuesto, y también tenemos los mismos problemas, ¿qué opina sobre el servicio de telefonía celular? Ahora vamos a ver ese Vox Populi y después continuamos, doctor, ¿sí? Perfecto. Por favor, señor director, vamos al Vox Populi. Hoy, en Yo Ciudadano, salimos a la calle a buscar la opinión de los usuarios de telefonía móvil. Para saber qué opinas del servicio y cuáles son tus reclamos, escuchamos tu voz. Hay opciones donde la relación servicio y costo, calidad-costo, es bastante aceptable. Tengo servicio de 2 empresas y le puedo decir que estamos teniendo problemas con señales, se caen las comunicaciones, por ahí no se establecen las conexiones. Creo que están sobrevendidos respecto a la cantidad respecto a la capacidad que tienen las antenas. Primero que mandan mensajes permanentemente con promociones que uno no acepta, pero después vienen seguramente en la boleta y hay que recurrir a la sucursal a hacer el reclamo de que uno no ha hecho el pedido. Que cada vez más caro y el servicio cada vez peor. O sea, porque uno por lo menos podría pagar algo
acorde a lo que use, estaría bárbaro. El servicio es pésimo, tirando a malo, ¿comprendés? No se puede, uno no se puede comunicar, tenés un servicio de internet que no funciona. Yo no tengo ninguna queja. ¿Y el costo del servicio qué opina? No, está bueno. O sea, las cosas han ido subiendo. Está bien, el plan que yo tengo por lo menos a mí me rinde. Casualmente vine a reclamar el costo, ¿viste? Porque me aumentaban y no me avisaban. Pero cada 2x3 en el pasar de los meses son 10 pesos, son 20 pesos, son 30 pesos, que te los devolvemos en crédito, te dice. Pero no te consultan si vos podés pagar ese monto. Cuenta, tenemos internet ilimitado, supuestamente. Todavía no nos han avisado nada, pero estamos ahí esperando, tratando de cuidarnos de usar o no internet por las dudas. Yo vivo en una ciudad. Bueno, indudablemente la gran mayoría, salvo una señora, están todos muy enojados, ¿no, doctor? Así que, ¿por qué ahora vamos a volver con el doctor Raspanti, que, bueno, ha sido quien inició un caso en defensa del consumidor primero, ¿no? Claro, exactamente. Primero reclamo ante defensa del consumidor. Tengo varias audiencias en esa institución, sin ningún tampoco resultado favorable, ¿no? Agoto esa vía, es decir, terminan el grupo de audiencias necesarias para no llegar a ningún acuerdo, ni que la empresa ofrezca alguna solución al caso puntual. Eso. Entonces no me quedaba otra. O sea, nunca le respondieron, le vamos a arreglar este tema. No, en ese momento, no había digamos, ninguna en defensa del consumidor. respuesta con respecto a por qué se cobraba ese rubro. ¿Pero iban a las audiencias? Sí, algunas no y otras sí. En las que fueron no respondieron por qué se cobraba ese rubro, porque no había respuesta alguna, ¿no? Cuando agoto esa vía, no me queda otra, sin resultado favorable, no me queda otra que iniciar una demanda judicial, que es lo que sigue. Es decir, interpongo una demanda en primera instancia. ¿Cuánto era el monto de lo que le estaban cobrando? El cargo de gestión de cobranza son 7 pesos. 7 pesos. 7 pesos. O sea, no era mucho, la mayoría lo deja pasar a eso, ¿no? La mayoría lo deja pasar y eso evidencia que es un sistema que es un poco acorde para eso. Nadie va a ponerse a hacer una actividad lo que pasa que es que multiplicar esos 7 pesos por la cantidad de millones de usuarios, no sé si a todos le cobrarán eso, pero la cantidad de millones de usuarios que hay, a 7 pesos, bueno, ya después vamos a ver esa cifra. ¿Y entonces? Bueno, entonces interpongo la demanda en primera instancia, transcurren 2 o 3 años de todo el proceso de primera instancia, el juez de primera instancia dicta una sentencia desfavorable, no me hace lugar a la demanda. Apelo esa sentencia ante la Cámara, que es el Tribunal Superior, y en Cámara está el fallo que estamos comentando, que al final hace lugar a la demanda y establece una sanción de 280.000 pesos a la empresa por haber cobrado, por una serie de incumplimientos, por un trato desleal al consumidor, por haber cobrado un rubro en el que no realizó ninguna gestión y demás. A ver, digamos, el corazón de esta demanda, digamos, es aparentemente un monto irrisorio, si se quiere, sí, ¿no es cierto? irrisorio el monto. ¿Y por qué termina en ese monto, digamos? ¿Por qué termina en esa suma, digamos? Termina en esa suma, como vos bien decías, porque si uno multiplica ese monto por la cantidad de millones de usuarios que tiene la empresa, la cantidad que se recauda en ese concepto son cifras exorbitantes, ¿no? ¿Tienes idea de cuánto es más o menos? Sí, la pericia contable dio... hubo una pericia. Hubo una pericia contable. Sí. No, sí, la causa no fue sencilla. Imagínense, hacer una pericia contable implicaba hacerla también en Buenos Aires, que el perito oficial vaya a Buenos Aires, que, bueno, una serie de cuestiones técnicas que son y eso complejas. Usted, digamos, el doctor es abogado y, bueno, actuó en una causa propia, pero de todas maneras tuvo que invertir para eso, ¿no? Claramente. Por ejemplo, para mi perito de control, que controle que el perito oficial esté haciendo bien las cosas, tuve que contratar un contador de parte para que vea eso, para que viaje a Buenos Aires. No tiene relación con los 7 pesos, digamos. Está bien. Y a la vez, en esa instancia... Bueno, una cuestión de convicción, ¿no? También. Sí, porque en esa instancia yo no sabía qué iba a pasar, porque esta institución, también tenemos que decirlo, es bastante nueva dentro del derecho, las sanciones que se aplican a la empresa. Entonces, uno nunca sabe, esto es un buen gesto de la Cámara, haber aplicado una sanción que jurisprudencialmente es bastante alta, sí, porque abre la brecha que muchos consumidores se alienten a poder reclamar y de esta manera frenar un poco el avasallamiento de las empresas, ¿no? Usted lo hizo en forma individual, no es como una acción de clase. Expliquemos qué es una acción de clase primero, doctor. Sí, no fue como acción de clase, es decir, juntar un grupo de personas que estén damnificados por el mismo daño, por decirlo de alguna manera, coloquialmente, y establecer una demanda común.
Esto fue una demanda individual que hice yo por derecho propio con respecto a mi caso puntual, porque no sabía tampoco qué iba a pasar. Está bien. Entonces, primero me fijé qué pasaba con mi causa para ver si después otros clientes y demás usuarios... Doctor, acá nosotros estamos tratando de propiciar, digamos, todo este tipo de noticiamientos sobre defensa del consumidor y del usuario del servicio público, ¿no? ¿Qué le recomendaría usted a un usuario que se siente avasallado en su derecho, digamos, y que por ahí le pasa lo que le pasa a la mayoría? Dice, no, por este dinero yo no voy a hacer lío, bueno, lo pago y se acabó. Y yo le recomendaría que reclamen, que busquen un abogado especialista en derecho del consumo y reclamen. Reclamen porque como fallan los organismos del Estado normalmente en estas cuestiones, no queda otra que los ciudadanos se empoderen nuevamente con respecto a sus derechos. Y no hablo del derecho del consumo solamente, de reclamar para frenar el avasallamiento de diferentes tipos de poder. Una última pregunta. Hay un organismo regulador que es la Comisión Nacional de Comunicaciones que entiende en todos estos temas, en forma exclusiva, ¿no es cierto? No sé si exclusiva, pero por lo menos es la primera competencia. ¿Cómo le fue ahí? ¿Usted fue a la Comisión Nacional de Comunicaciones? La comisión, claro, en realidad no era el ente, está anoticiada por supuesto del rubro este. La comisión regula eso. ¿Pero usted hizo algún reclamo ahí o no? ¿O fue no, directamente a la comisión no, porque pero está vinculada, digamos. Sí, sí. Es algo que no puede desconocer de ninguna manera la comisión. Si no cumple su función de contralor, es un problema de la comisión puntualmente. Después le voy a comentar, nosotros invitamos al delegado de la Comisión Nacional de Comunicaciones y después les voy a comentar en nuestra conclusión qué nos comentaron, qué nos dijeron, por qué no están aquí. Bueno, muy bien, le agradezco mucho, doctor, muy amable. Por favor. Realmente esto en realidad nos alienta a seguir en este derrotero de tratar de empoderar al ciudadano, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, también que el ciudadano sea un ciudadano y no un consumidor solamente, ¿no? Eso es lo importante. Exactamente. Por eso ese es el motivo de nuestro programa. Así que le agradecemos mucho, doctor, y bueno, después nos va a comentar porque todavía falta una pequeña instancia. Podría ser casado ante el Tribunal Superior de Justicia, que probablemente lo sea, y ojalá que el Tribunal Superior tenga la misma idea. Bueno, y siga protegiendo los derechos de los consumidores. Cuando salga ese fallo lo vamos a invitar de nuevo. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Eduardo. Nosotros vamos a un corte y en el tercer bloque vamos a hablar sobre defensa del consumidor, específicamente en nuestro micro defensa del consumidor a cargo del doctor Vergara. Yo vivo en una ciudad. Si pudieran hacerle una pregunta a la autoridad que regula las telecomunicaciones a nivel nacional, ¿qué les gustaría saber o qué le preguntarían? ¿Por qué no controlan? Evidentemente o tienen acciones en las empresas o no controlan porque no tienen ganas. Si hubiera más control, podría el servicio andar mucho mejor. ¿Cómo nos van a defender? Porque de ese problema que yo le cuento que tuve, fui a la Comisión Nacional de Comunicaciones, hice infructuosas gestiones, el expediente avanzó, llegó hasta la resolución que yo tenía razón, pero la Comisión Nacional de Comunicación no hace las demandas pertinentes para que las compañías paguen. ¿Por qué es tan caro esto? ¿Por qué se debe tanto pagar? Pago 300 pesos y hablo lo necesario. Mando uno que otro mensaje nada más. Diría que busque bien el tema, que se asesore bien, porque está cobrando un sueldo que no lo merece, porque no se mete en lo que tiene que meterse. Me gustaría que haya una cara responsable a la que yo pueda dirigirme. Porque acá voy y me dicen, sí, acá está tu reclamo. Y queda en la nada, o sea, yo calculo, es más, termina siendo que yo veo así, digo, ¿me dejas ver el monitor a ver si estás escribiendo algo? Porque me resulta como que se me están burlando. Yo vivo en una ciudad. Bueno, realmente esta voz de la calle ha sido tremenda porque no solamente quejas con relación a las empresas que prestan el servicio de telefonía celular, sino también con relación al ente regulador, a la inacción del ente regulador. Eso lo vamos a ver finalmente en nuestras conclusiones. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento de defensa del consumidor a cargo del doctor Ezequiel Vergara. ¿Qué tal? Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. ¿Está bien? La propuesta para el programa de hoy es comentarle a los espectadores cuáles son los lugares donde pueden presentar sus reclamos, donde pueden hacer sus denuncias concretas para los distintos casos de defensa del consumidor. Sí, porque acá hay una cuestión, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que por ahí tenemos afectado un derecho y realmente no sabemos qué puerta golpear.
¿Nos puede decir dónde tenemos que ir? En concreto, en primer lugar, debemos circunscribirnos a las relaciones de consumo, es decir, saber que todas estas alternativas que estamos presentando, que van a pasar en las placas, son en relación a lo que regula la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué significa esto? O sea que acá no está ni EPEC, ni digamos ni gas, ni servicios públicos, públicos, ni los servicios con profesionales matriculados, ni tampoco aquellas situaciones en las cuales estén vinculados entes públicos. Están las relaciones de alguien que compra un bien final, digamos, para su consumo. Exactamente. ¿Verdad? Se trata de la persona físico-jurídica que compra un bien o utiliza un servicio en carácter, sea oneroso o gratuito, para que sea destinatario final. Bueno, ¿y a dónde tenemos que ir? En primer lugar, lo importante es merituar la gravedad de la situación y la gravedad de la conducta que ha desarrollado la empresa para saber si es conveniente o no, a priori, la contratación de un profesional, que es la recomendación por defecto. Es decir, en principio tenemos que evaluar y si realmente la causa es importante, lo aconsejable es, en primer lugar, visitar un abogado para que nos acompañe a todas estas instancias administrativas o finalmente judicial si no logramos en la administrativa. Ahora, si son reclamos pequeños, sí se puede ir directamente al consumidor a acercarse a las distintas oficinas que nos vamos a presentar. En primer lugar, el Estado Nacional aprobó en septiembre un paquete de leyes de protección al consumidor. Los espectadores seguramente han visto cartelería, han visto difusión publicitaria en televisión de este nuevo sistema llamado COPREC, un sistema de conciliación obligatoria para los casos de derecho del consumidor. Pero hay que aclararle a la ciudadanía... Ahí, digamos, no tenés que ir con abogado. Ahí puede ir cada uno por su lado. Exactamente, ¿no? Pero hay que aclararle a los cordobeses que esto, si bien la publicidad ha llegado aquí a Córdoba, solo está en aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trámite puede hacerse por teléfono o por internet, pero hasta que Córdoba y las demás provincias no adhieran a esta ley nacional, no va a estar en aplicación en las provincias. ¿Qué tenemos entonces en Córdoba? Tenemos defensa... Una pregunta, ¿y cuál es la ventaja, digamos, de esa legislación? Digamos? Lo que nos propone es un trámite administrativo muy rápido y prácticamente todo el trámite lo puede hacer el consumidor desde su casa, por teléfono o por internet, incluso presentando ahí un formulario con toda la papelería, la hace directamente por internet. Claro, porque por ahí, ¿no es cierto?, tener que ir, trasladarnos para hacer un reclamo que, por decirte, no es tan importante, pues sí es importante para mí, pero no es tan importante como para que lo tome un abogado, ¿no es cierto? Si se faciliten esas vías, digamos, de reclamos y demás, eso está bueno, ¿no? Por supuesto, pero repetimos, eso está por ahora vigente solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una lástima. Es decir, si la empresa con la cual contratamos tiene su domicilio en Buenos Aires, bueno, podemos utilizar el COPREC, pero vamos a tener que trasladarnos hasta la capital federal para solucionarlo. Ahora bien, en Córdoba tenemos, por un lado, defensa del consumidor, dependiente del Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba, y por otro lado también tenemos una oficina municipal de conciliación en caso de defensa del consumidor, se llama protección al consumidor. Defensa del consumidor de la provincia, en Colón, en Tucumán, casi esquina Colón, ahí podemos presentar los reclamos. La municipalidad en Deán Funes 329, son dos lugares que van a recetar nuestros reclamos. Y finalmente también aconsejamos... ¿Es indistinto, digamos, podemos ir a un lugar o al otro? Así es, por supuesto, Defensa del Consumidor de la provincia tiene la potestad, además de aplicar multas, que según la nueva regulación aprobada recientemente, estas multas irán destinadas en un 50% a la autoridad de aplicación y en un 50% a fomento de la educación de políticas de protección al consumidor. Es decir, la multa esta nunca va a ser a favor del consumidor. Si nosotros queremos una reparación integral y queremos que esta multa de la que se habló en el programa de hoy, este daño punitivo, sea en favor del consumidor, necesariamente vamos a tener que iniciar una acción judicial, pero obviamente aconsejamos que los consumidores utilicen estas instancias administrativas y gratuitas para tratar de solucionar sin llegar al gasto judicial. Y también recomendamos la utilización de internet para buscar lo que son asociaciones civiles de defensa del consumidor que también hacen asesoramiento gratuito y pueden hacer instancias de negociación privada para favorecer al consumidor. Claro, eso te quería preguntar. Por ejemplo, en defensa del consumidor yo puedo llegar a un acuerdo donde, por ejemplo, me restituyan lo que estaba fallado o, digamos, ¿también me pueden pagar alguna indemnización ahí en defensa del consumidor? Normalmente en defensa del consumidor en la instancia administrativa se soluciona aquel problema por el cual yo en primer lugar fui a hacer la denuncia, pero no se indemnizan, no se reparan y las multas cuando la empresa no soluciona el caso van a las arcas provinciales en este caso. Ah, está bien. Bueno, pero en el caso, digamos, que recién tratamos, el juicio lo ganó el abogado Raspanti, ¿no? O sea, con lo cual ese dinero, teóricamente, si lo llega a cobrar, lo va a cobrar para él, ¿o no? Por supuesto, pero estamos hablando de un caso judicial, 5 años de litigio, sumando la vía administrativa, y bueno, lo que aconsejamos es justamente aprovechar la instancia administrativa. No asustemos a la gente, la idea es que nosotros tratemos de propiciar
que nosotros nos empoderemos, digamos, como ciudadanos para llevar adelante este tipo de reclamos. En realidad, esto es algo muy vinculado, digamos, al desarrollo de las sociedades, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Quedó claro, digamos, que tenemos dos opciones, la municipal o la provincial. Y por supuesto también en las cuestiones de comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones recepta denuncias sobre este tipo de casos, de comunicaciones, internet, telefonía fija, móvil, correo, etc. Ok, bueno, muchísimas gracias. Te hago una última pregunta. La semana que viene, ¿qué vamos a ver? Vamos a tratar el tema de las contrataciones por internet. Hemos visto que genera mucha controversia, hay muchas preguntas en las redes sociales, así que ese es el tema que vamos a tocar. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, y nosotros vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy con una última conclusión con relación al programa de hoy. Bueno, acá el problema no está solamente en las empresas prestatarias de la telefonía celular, porque indudablemente que existen los problemas, hay muchísimos, la gente está muy disconforme, la gran mayoría tiene quejas, todos hemos tenido, yo inclusive he tenido varios problemas con mis celulares, sino que hay un tema que es fundamental, el ente regulador. En este tipo de, digamos, empresas, el tipo de servicios donde prácticamente se prestan en monopolio o donde hay muy pocos jugadores en el mercado, en este caso en Argentina hay 3, ¿no es cierto? Es muy fácil de que se pongan de acuerdo y también es, digamos, muy complicado, digamos, la resolución del problema. Nosotros queremos hacer hincapié en esto, en el fortalecimiento del ente regulador. Es fundamental que haya entes reguladores capacitados y fortalecidos, porque si no, no hay forma de contrarrestar el poder que tienen estas empresas con el poder del ciudadano común. Dicho esto, quiero digamos, recordarles que nosotros invitamos a la Comisión Nacional de Comunicaciones a través de su delegado regional que está aquí en Córdoba y nos respondieron con que teníamos que mandar un mail a Buenos Aires. Lo mandamos y lamentablemente no tuvimos respuesta al respecto. O sea, realmente tarjeta amarilla para la Comisión Nacional de Comunicaciones. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa. El programa que viene vamos a tratar un tema sumamente importante porque hay un tema poco conocido, que es el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Vamos a ver qué hace, qué competencias tiene y bueno, a ver en cómo nos puede ayudar a los ciudadanos. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad.